En un tema muy delicado, 10 consejos prácticos para la lucha diaria contra el diablo. ¿Cómo luchar contra el diablo? Los católicos creemos en su existencia, la existencia de los ángeles caídos, que habiéndose rebelado contra Dios, intentan también que nosotros nos apartemos del camino de Dios. Dios ha puesto muchos medios, ¿no?, a nuestra disposición para poder hacer frente a la tentación diabólica. Y bueno, pues este artículo al que me refiero está inspirado en otras reflexiones que se publicaron en un artículo del National Catholic Register, en donde, en base a 2 entrevistas, una de ellas con un exorcista con una experiencia de más de 40 años, sacerdote de Pensilvania, Monseñor John Esef, y otra con un obispo, con el obispo de Springfield, Monseñor Thomas Paprokit. Bueno, pues la verdad es que esas 2 entrevistas fueron un poco, digamos, el caldo de cultivo de la elaboración de este artículo, ¿no? Estos 10 consejos prácticos para la lucha diaria contra el diablo, que yo voy a pues desgranar, como he hecho en otras ocasiones, tomándome mis libertades, ¿no? En primer lugar, el primer consejo: odiar el pecado y mantenerse alejado del mal. Bueno, esto es importantísimo, es importantísimo. Es decir, la mejor manera de hacer frente al diablo es odiar el pecado. Odiar el pecado supone que uno tenga no únicamente una decisión de intentar luchar contra el pecado, sino que su sensibilidad también se haya ido labrando de tal manera que se haya ido convenciendo que el pecado es una gran desgracia, ¿no?, que es enemigo de mi felicidad. Cuando nosotros mantenemos una relación con el pecado de decir, bueno, yo sé que es contrario a la voluntad de Dios, por lo tanto, como es contrario a la voluntad de Dios, pues yo me debo de oponer, pero no siento, a ver si me explico, no siento alergia al pecado. Pues entonces estamos en una posición de debilidad. Para que el hombre pueda verdaderamente, ¿no?, vencer al diablo, tiene no únicamente que resistir la tentación, ¿no?, para no caer en el pecado, sino odiar el pecado, tener auténtica alergia hacia él. Esto creo que para poder alcanzarlo es muy importante el acto de contrición. En el acto de contrición uno se puede centrar en 2 cosas. Es decir, si algo le hace sufrir al corazón de Dios, ¿no?, si este aspecto de mi vida, ¿no?, pues imaginémonos, por ejemplo, pues lo que es pues alguien que tiene una debilidad especial, pongamos un ejemplo con el alcohol, y se percata de que el alcohol se ha convertido para él en una puerta hacia el pecado, porque genera hacia él, ¿no?, pues una atracción que no es capaz de dominar y le hace perder, ¿no?, pues el señorío y las riendas de su vida. Bueno, pues ante esta realidad puede haber 2 caminos para para conseguir ese odio hacia el pecado. En este caso, ¿no?, ese odio hacia esa posesión que tiene, pues, o ese poder que tiene el alcohol sobre él. Un camino es el de subrayar el aspecto teologal, es decir, todo aquello que le hace, que supone una ofensa al corazón de Dios, todo aquello que supone ofender a Dios, pues para mí no puede haber nada más grave en esta vida que ser yo motivo de ofensa a Dios. Si algo le ofende al corazón de Dios, ¿no?, en mí debería de suscitar tal hipótesis, ¿no?, tal posibilidad de que lo que yo hago en mi vida le esté ofendiendo a Dios, debería de suscitar pues eso, ¿no?, un rechazo total y absoluto, ¿no? Lo último que puede hacer un hijo es ofender a su padre, ¿no? Bueno, pues
este aspecto, ¿no? El aspecto de odio al pecado porque sé que le ofende al corazón de Dios es un camino. Pero también nos ayuda, obviamente, el que suscitemos el odio al pecado por otro conducto, por el conducto de decir hasta qué punto ofende a Dios lo que daña al hombre. Y es que este recurso mío, ¿no? Pues al alcohol que me está esclavizando, me está haciendo un daño tremendo, me está destrozando, me hace perder mi dignidad, etcétera, etcétera, ¿no? Y esto mismo, pues podemos decirlo de todos los pecados en esta vida. Por ejemplo, de los pecados contra la pureza. Que en mí, ¿no?, se suscite un odio al pecado de impureza porque ofende al corazón de Dios. Y es una barbaridad, ¿no? O sea, que mis actos ofendan al corazón de Dios. Y por otra parte, porque me hace perder la dignidad, porque me hace esclavo, ¿no? Esclavo de las pulsiones interiores, ¿no? Porque me impide aprender a amar, ¿no? Aprender a amar en madurez, ¿no? Bueno, pues este es el primer consejo práctico de cómo luchar contra el diablo. El que a través de un acto profundo de contrición y a través de una reflexión en su vida consiga no solo rechazar el pecado, sino odiar el pecado, verdaderamente, pues podemos decir que que parte de un punto, o sea, de un nivel muy importante en su acción, en su lucha contra el diablo. Al mismo tiempo, quien consigue, ¿no? O sea, quien recibe el don de Dios de odiar al pecado, eso mismo le llevará a mantenerse alejado de las situaciones que a uno le ponen en proximidad de poder caer. En la medida que tenga un verdadero odio hacia el pecado, ya me cuidaré de no ponerme en situaciones en las que me ponga en riesgo, ¿no?, de poder caer en ese pecado. Bueno, este es el primer consejo práctico. ¿Cómo luchar contra el diablo? Primero, procurar odiar el pecado, porque no olvidemos que Satanás, la razón de ser de su acción es llevarnos al pecado. El segundo consejo es el siguiente: no hablar directamente con el diablo. Bueno, quizás nos pueda sorprender, ¿no?, esto. Primeramente se debe de interpretar esto en el sentido literal de la palabra, eso de no hablar con el diablo. De hecho, la Iglesia únicamente concede, ¿no?, la autorización para dirigirse al diablo en nuestro diálogo, con nuestra palabra, al exorcista que va a realizar, ¿no?, pues va a ejercer ese ministerio de la liberación de la posesión de Satanás o de la vejación de Satanás hacia algunas personas. A ese exorcista la Iglesia le autoriza a hablar con el diablo, a dirigirse a él de una manera imperativa pidiendo la liberación de esa persona que ha sido poseída o vejada por el demonio. Pero fuera de esa circunstancia, un cristiano no debe de entrar nunca en diálogo con Satanás, en ninguno de los casos. Por cierto, que el Papa, con más de una ocasión, en algunas homilías especialmente, ha referido la siguiente expresión: con el diablo no se dialoga. Es una frase muy del Papa Francisco, ¿no?, que se está refiriendo ya no únicamente, ¿no?, a ese sentido literal de la palabra de ponerse a hablar con el demonio, sino no entrar, digamos, en negociaciones con la tentación, no entrar a negociar con la tentación, que es una manera de ponerse a hablar con el demonio, ¿no? Entonces, en una de sus homilías decía el Papa que tenemos que fijarnos cómo cuando Jesús es tentado en el desierto, Jesús corta, zanja, haz que estas piedras se conviertan en panes. Es curioso, que Jesús no entra en diálogo con ello, sino sencillamente cita un texto de la palabra de Dios. Está escrito. No solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. O sea, es decir, no se pone ni a darle razones ni entra en conversación, le corta. O sea, con la tentación lo que hay que hacer es
cortar por lo sano, no ponerte en diálogo con ella. Si te pones a dialogar con la tentación, estás perdido. De ahí la famosa expresión: con el diablo no se dialoga, se corta por lo sano. Que fijaros cuál es la manera que tiene Jesús de responder a las 3 tentaciones del desierto. Corta por lo sano, mentando un texto de la palabra de Dios. No entra en diálogo, y así Él nos enseña, ¿no?, a proceder. ¿Qué nos ocurre con frecuencia en nuestros días? Pues que entramos en diálogo, y entramos en diálogo con la tentación. Y fijaros cómo la Iglesia nos ha enseñado que tenemos que responder a la tentación, pues con la virtud absolutamente contraria, ¿no? Contra la soberbia, humildad, sin entrar en diálogo. Contra la avaricia, generosidad. Contra la lujuria, castidad. Contra la ira, paciencia, etcétera, 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 ¿no? Pero cuando entramos en diálogo, para buscar ahí un punto intermedio, estamos perdidos, ¿eh? Y es frecuente que el hombre entre en diálogo con la tentación y entonces pretenda pues llegar, no sé, a qué pacto, ¿no? Bueno, pues mira, entre la soberbia y la humildad, bueno, pues vamos a quedarnos con un orgullo digno, ¿no? Y entre la avaricia y la generosidad, bueno, pues venga, una sana ambición. Y entre la lujuria y la castidad, bueno, pues una naturalidad sensual, ¿eh? Y entre la ira y la paciencia, bueno, pues un carácter espontáneo. Y entre la gula y la templanza, bueno, pues venga, un gusto propio, ¿eh? Y entre la envidia y la caridad, bueno, pues un egoísmo controlado. Y entre la pereza y la diligencia, bueno, pues una comodidad moderada, ¿no? Pero todo esto supone que hemos entrado en diálogo, supone que hemos caído en la trampa de que de alguna manera, ¿no?, pues hemos dicho, bueno, no hay que exagerar, no se puede ser tampoco radical, bueno, pues tenemos que convivir con el espíritu de este mundo también. O sea, hemos entrado en diálogo, ¿eh? Bueno, por eso, este segundo consejo, ¿no? Nunca hablar directamente con el diablo. Esto hay que entenderlo en el sentido literal de la palabra. Únicamente el exorcista está autorizado para dirigirse al diablo, pero también en el sentido de cómo proceder resistiendo a las tentaciones, sin entrar en diálogo con ellas. Tercer consejo: reconocer cómo trabaja el diablo. O sea, es decir, aprender a discernir dónde y de qué manera él actúa, ¿no? Para tener capacidad de desenmascararlo, obviamente. En esto es un maestro San Ignacio de Loyola, el cual nos ayuda a discernir qué es propio del buen espíritu y qué es propio del mal espíritu, ¿eh? Entonces, allí donde hay una especie de oscuridad, tiniebla, desesperanza, desenmascara tal cosa, porque allí donde tales indicios se están dando hay tentación diabólica. Este reconocer cómo trabaja el diablo, bueno, pues no se refiere únicamente también a esos sentimientos interiores de confusión, de oscuridad, de desesperación, también, por ejemplo, a la tendencia a aislarnos. El demonio tiende a aislarnos, ¿eh? Hay una imagen de San Juan Crisóstomo que me parece muy potente, en la cual él dice cómo ataca el diablo, ¿no? Y él dice, fíjate en cómo ataca la fiera al rebaño. La fiera primero provoca la estampida del rebaño, ¿eh? Y ve quién se queda descolgado. Cuando consigue que una de las reses, ¿no?, se quede descolgada, va a por ella, porque ya la ha descolgado del rebaño, y después, dice, le agarra del cuello le muerde el cuello para que no pueda pedir ayuda al resto de del rebaño. Así actúa Satanás con nosotros, ¿no? Que nos descuelga, nos deja en la soledad, ¿no? Hace que nos alejemos, que perdamos la comunión,
y después nos agarra del cuello para que no pidamos ayuda, y es el demonio que intenta, ¿no?, que te quedes mudo, que no pidas ayuda, que no saques, que no exteriorices tus problemas, que no los compartas, que no te atrevas a ir a confesarte, etcétera, 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 ¿no? Reconoce cómo trabaja el diablo y desenmascárale. Creo que es un consejo muy sabio. Bueno, seguimos adelante. El primero decíamos odiar el pecado. Segundo, no hablar nunca directamente con el diablo. Tercero, reconocer cómo trabaja el diablo. Cuarto consejo, tener vida sacramental. A ver, porque es obvio, porque uno no puede ir a luchar contra el demonio, que tiene pues una naturaleza angélica, que es pues superior a la nuestra, tiene una inteligencia el demonio ante la cual el hombre no tiene capacidad de vencerle. Necesitamos recurrir a los medios de gracia, y los sacramentos tienen esa capacidad de blindarnos. Vivir en gracia de Dios, eso es básico, es determinante, ¿no? Los sacramentos nos permiten vivir en gracia de Dios y que nosotros seamos inexpugnables a la acción del demonio. Fijaros bien, no hay mejor exorcismo que vivir en gracia de Dios, O sea, cualquier consideración de que a mí me gustaría, pues igual que la Iglesia hiciese, pues o que alguien, ¿no?, algún especialista, un exorcista hiciese, a ver, no hay mejor exorcismo que vivir en gracia de Dios, que mantener nuestra alma habitada por el Espíritu Santo, que alimentarla con el cuerpo y sangre de Jesucristo. O sea, tener vida sacramental es determinante para poder hacer frente al diablo. Sin eso, pues no hay nada que hacer. Quinto consejo. El quinto consejo es utilizar los sacramentales. Sacramentales, que son el agua bendita, rosarios, escapularios, que de alguna manera fueron dados a la Iglesia por inspiración del Espíritu Santo, pues para ayudarnos a la santidad, ¿no? El recurso a los sacramentales pues tiene también una gran fuerza, un gran valor en la lucha contra el diablo. Y por cierto, es muy interesante cuando uno lee el libro de la vida de Santa Teresa de Jesús, Santa Teresa de Ávila, cómo ella subraya el gran valor del agua bendita para hacer huir a los demonios y evitar que regresen. Y es que además cuenta todo tipo de detalles, ¿no? De detalles de batallas y de peleas que ella tuvo en su vida contra el demonio, de cómo a veces echaba mano de una cruz que tenía para espantar a los demonios, pero que después retornaban, hasta que se dio cuenta que cuando recurría al agua bendita, pues tenía ese poder, ¿no?, el agua bendita, de espantarlos definitivamente. Bueno, pues la verdad es que nosotros pues tenemos que escuchar a la Santa Mística, que está en la cumbre, ¿no?, pues de la espiritualidad del siglo de oro, pues con todo el respeto. Sin Santa Teresa de Jesús, ella que tuvo, ¿no?, esos dones místicos, nos dice que el agua bendita pues tenía un poder tan especial en la lucha contra los demonios, pues no, ¿cómo no vamos a ser humildes y recurrir al signo del agua bendita, ¿no?, también en nuestra vida espiritual? Bueno, seguimos adelante. Hemos dicho primero, odiar el pecado, primer consejo en la lucha contra el diablo. Segundo, no hablar nunca directamente con él. Tercero, reconocer cómo trabaja el demonio. Cuarto, tener vida sacramental. Quinto, utilizar sacramentales. Sexto, pedir ayuda a Dios en la oración. Y de hecho, si nos fijamos en esa oración que Cristo nos enseñó, respondiendo a la petición de los apóstoles, Señor, enséñanos a orar. Y entonces Jesús dice, cuando recéis, decid así. Bueno, pues entre las peticiones que se hacen, ¿no?, están dos que son inequívocas. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del maligno. A ver, curioso, que de las 7 peticiones de Jesús en el Padre Nuestro, de 7, 2 están referidas a esta batalla. No nos dejes caer en la tentación
y líbranos del mal, líbranos del maligno. A ver, pues es que fue Jesucristo quien nos enseñó a pedirlo. Y además dijo, pedid y se os dará, llamad y se os abrirá. Y pedidlo con fe, que se haga según tu fe, ¿no? Que tengas conciencia de que necesitas del don de Jesucristo para vencer a Satanás. O sea, es Jesucristo el que nos ha enseñado a orar a Dios pidiendo, ¿no?, la victoria frente a Satanás. Séptimo consejo, bendecir el hogar. Sí, la bendición del hogar es pues un sacramental muy, muy especial, ¿no?, en el que pedimos que nuestro hogar sea templo de Dios. No solo cada uno de nosotros personalmente, ¿no?, sino que, como Jesús dice, donde 2 o 3 se reúnan en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Queremos que nuestro hogar sea un lugar en el que reine el corazón de Jesús. La entronización, por cierto, del corazón de Jesús en los hogares, pues obviamente pues es un signo que todavía podríamos decir que no solo no supone la bendición del hogar, sino que es algo más todavía, es pedir que sea Jesucristo quien reine en él, que nuestra familia sea imagen de la Sagrada Familia de Nazaret, en la que el corazón de Jesús reina. Octavo consejo, consultar a un sacerdote si se necesita ayuda, ¿no? Bueno, puede haber circunstancias en las que uno tenga que pedir a la Iglesia pues el discernimiento sobre si debe de requerir la ayuda de la Iglesia pues para llevar adelante una liberación en concreto. Pero fijaros bien, yo creo que también luego hay que confiar en lo que nos responda la Madre Iglesia, porque posiblemente la Madre Iglesia no va a dar fácil atención a la primera petición que se nos formule, ¿no?, sobre el realizar oraciones de liberación frente a Satanás. La Iglesia, con toda seguridad, lo primero que nos va a pedir es: ya has puesto todos los consejos anteriores en práctica, porque si no has puesto todos los consejos anteriores en práctica, pues ir a la Iglesia pidiendo que algún sacerdote haga una oración de liberación puede ser comenzar la casa por el tejado, y la casa no se comienza por el tejado, Bueno, por eso sí, podemos y debemos, ¿no?, cuando lo vemos necesario, pedir a un sacerdote su ayuda, pero es muy importante que entendamos que los pasos previos son esenciales y fundamentales. Noveno consejo, perseverar en la lectura espiritual. Curioso, perseverar en la lectura espiritual, especialmente, obviamente, de la Sagrada Escritura, que tiene un poder muy especial sobre Satanás. Recordad cómo Jesucristo responde a las tentaciones de Satanás citando la Sagrada Escritura. Él está mentando la Sagrada Escritura para desenmascarar, ¿no?, las tentaciones del demonio. Por lo tanto, para nosotros la lectura de la Sagrada Escritura es como un escudo, como una armadura. Vivir en la palabra de Dios y en ella, ¿no?, recibir todo ese amparo, esa protección, ese don del Espíritu Santo que ha sido inspirador de esa palabra de Dios. Y por supuesto también la vida de los santos y otras lecturas espirituales que nos están dando unción, que nos están dando pues un sentido espiritual de aprender a discernir y aprender a amar, ¿no?, amar el don de la santidad que Dios quiere darnos. Y por último, el 10º consejo, visitar a Dios en el Santísimo Sacramento, es decir, la adoración eucarística. La adoración eucarística, que es poner a Jesucristo en el centro de nuestro corazón, y eso pues no hay una consecuencia más práctica de esa, que es apartar a quien no debe de estar en el centro de nuestra vida, ¿no?, que es el influjo del maligno. En la medida en que ponemos a Jesucristo en el centro, pues le estamos arrinconando. Es como: apártate de mí, Satanás. Cada vez que alguien adora a Dios, implícitamente está diciendo: apártate de mí, de Satanás, porque poner a Dios en el centro de nuestra vida, pues es
relativizar y arrinconar y expulsar a quien no debe de estar, ¿no?, en ese lugar que solamente Dios está llamado a ocupar en nuestra vida. Insisto, adorar a Dios es como decir, apártate de mí, Satanás, ¿no? Solamente Dios es el centro de mi vida. Bueno, pues me han parecido 10 consejos, como digo, que están recogidos en un artículo de Aciprensa, 10 consejos prácticos para la lucha diaria contra el diablo, muy, muy prácticos, interesantes. Los cito brevemente. Odiar el pecado. Segundo, nunca hablar directamente con el diablo. Tercero, reconocer cómo trabaja el diablo. Cuarto, tener vida sacramental. Quinto, utilizar sacramentales. Sexto, pedir ayuda a Dios en la oración. Séptimo, bendecir el hogar. Octavo, consultar a un sacerdote si se necesita ayuda. Noveno, perseverar en la lectura espiritual, especialmente de la Sagrada Escritura. Y décimo, adorar la Eucaristía. Bueno, y hablando de adoración, vamos